Hola, soy Gloria Chaparro. Voy a realizar el laboratorio de resumen para examen de la asignatura Estadística para la Gestión, Estadística 600. Así que vamos a empezar. Dice, pregunta número 1. En la hoja pregunta 1 se encuentra la base de datos que contiene una muestra aleatoria de alumnos escolares de Maipú, donde se ha medido el índice de masa corporal y rendimiento escolar por género. Inciso A. Considere la variable índice de masa corporal. Estime un intervalo de confianza al 95% para el verdadero valor del índice de masa corporal. Entonces, lo que nos pide es que trabajemos con la variable índice de masa corporal. Vamos acá a pregunta 1. Y aquí tenemos nuestra base de datos. Importante siempre fijarnos que no esté filtrada. Entonces nos dice que utilicemos la variable índice de masa corporal y estimemos un intervalo de confianza al 95% para el verdadero valor del índice de masa corporal promedio. Por lo tanto, lo que nos pide es un intervalo de confianza para una variable, en este término, de la media, intervalo de confianza de la media. Entonces vamos a nuestro intervalo, vamos a nuestro formulario, que ustedes saben que hay que utilizar en esta asignatura, y vamos a este intervalo de confianza para la media. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar la media de nuestra variable y el error estándar. ¿Qué necesitamos para calcular el error estándar? Lo más fácil es utilizar esta, ¿no es cierto?, función. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, se fijan, ocupar intervalo.confianza.norm y necesitamos alfa, desviación estándar y el tamaño de la muestra. Y por lo tanto también necesitamos nuestra media muestral. Entonces vamos a partir, nos vamos a ir a pregunta 1, tenemos la base de datos y vamos a, entonces, a poner lo que vamos a trabajar, inciso A. Y vamos a poner que necesitamos un intervalo de confianza para la media, y en este caso del IMC, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Necesitamos, como dijimos, entonces, necesitamos nuestra media muestral y el error que vamos a calcular, y necesitamos alfa, desviación estándar, y necesitamos el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a calcular. Entonces, vamos a todo lo que necesitamos. Necesitamos nuestra media muestral. La media muestral, recordemos que es como X barra, lo ponemos así como X barra, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Para que nos quede como... Luego necesitamos la desviación estándar. Desviación estándar. Luego necesitamos estándar. Luego necesitamos el tamaño de la muestra, es el n, y necesitamos también el alfa. ¿Ya? Entonces esto vamos justamente a ampliar aquí nuestra variable. Vamos a ver la media muestral. Acuérdense, vamos a trabajar con índice de masa corporal. Entonces vamos a decir igual promedio, tomamos el índice de masa corporal, los datos, ¿cierto? Luego vamos a calcular la desviación estándar. En este caso, ¿no es cierto? Acuérdense, es desvest igual desviación estándar. Ay, perdón. Y aquí vamos a índice de masa corporal. Y ahí, ¿cierto? Y luego, tamaño de la muestra. Entonces, para el tamaño de la muestra, vamos a, en este caso, decir contar. Igual contar. Igual contar, y contamos los datos. Son 300, y el alfa, nos decía, acuérdense, es el intervalo de confianza, 95% de confianza, por lo tanto, el alfa es igual a 1 menos 0,95. Ahí está. Entonces, si fijan, tenemos los datos importantes. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el error, ¿no es cierto? Entonces, el error del intervalo, pues es, aquí tenemos igual intervalo.confianza.norm, ¿ya? Entonces, vamos a decir igual intervalo confianza.norm, y se fijan, nos pide alfa, punto y coma, desviación estándar, punto y coma, tamaño de la muestra. Y ahí está el error.
¿Se fijan? Entonces ya tenemos el error. Y ahora vamos a armar entonces nuestro intervalo de confianza. Entonces aquí vamos a ponerlo acá, ¿no es cierto? Entonces ahora sí, el intervalo de confianza para la media del IMC. Y aquí le vamos a poner 95% de confianza, ¿no es cierto? Ahí como que 95% para que no se nos olvide. Entonces ahí tenemos este combinar. Y aquí vamos a poner entonces, recordemos que para ello necesitamos un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es la media menos el error y el límite superior es la media más el error. Entonces vamos. Entonces aquí vamos a poner límite inferior. Y aquí vamos a poner límite superior. Superior. Ok. Entonces aquí voy a hacer así. Okay. Entonces, límite inferior. Entonces el límite inferior es igual la media menos el error del intervalo y el límite superior es igual a la media más el error del intervalo. Por lo tanto aquí tenemos. Entonces tenemos ese es, ¿no es cierto?, nuestro intervalo de confianza al 95%. Entonces ahí vamos a responder que con un 95% de confianza, se estima que el verdadero valor promedio del IMC está entre, y aquí tenemos los datos, no lo recuerdo, 25,4 y 26,2 unidades. Entre 25,4 y 26,2 unidades. Y ahí tenemos listo. Confianza. Ahora inciso B. Considere la variable rendimiento escolar. Determine el tamaño que debe tener una muestra si se quiere estimar el rendimiento promedio con un intervalo de confianza del 99% y un error muestral de una décima, o sea, dice, es decir, 0,1. Entonces, ¿qué es lo que nos piden ahora? Lo que nos piden es, por lo tanto, calcular, en este caso, el tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a ver nuestro formulario y vamos a buscar el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, vamos a el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos intervalo de confianza y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el tamaño de la muestra. Entonces, fíjense, para el tamaño de la muestra necesitamos el valor, en este caso, Z, ¿no es cierto?, que es Z1 menos alfa partido 2 por la desviación estándar, ¿ya? Y eso dividido por el error que ya nos lo entrega el ejercicio, ¿ya? Nos dice, acuérdense, el error es de 0,1. Y también necesitamos, entonces, calcular ese valor Z. Entonces, vamos a calcularlo. Y entonces vamos a poner los datos que necesitamos. Necesitamos alfa, porque para ello necesitamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí inciso B, ¿cierto? Inciso B, y que vamos a calcular el tamaño muestra, ¿no es cierto? Para que sepamos lo que vamos a estar calculando. Entonces, en este caso necesitamos alfa primero. Entonces, el alfa es justamente 1 menos 99%. Entonces, igual 1 menos 0,99. Y luego necesitamos la desviación estándar sigma, que es la poblacional. Entonces vamos a poner aquí desviación estándar. Entonces vamos a colocar igual desviación estándar, pero en este caso la poblacional. Y en este caso es de ¿quién? De rendimiento académico. Entonces tomamos, ¿no es cierto?, rendimiento académico. ¿Sí? Tomamos los datos y tenemos ahí la desviación estándar. Luego el error muestral. El error muestral nos lo entrega ya el ejercicio. 0,1. ¿Se fijan? Error muestral. 0,1
y también necesitamos el valor de Z. ¿Ya? Y el valor de Z es, acuérdense, igual, distribución honor 1 menos alfa partido 2. ¿Lo podemos calcular? Sí, porque tenemos el alfa. Entonces, igual, tenemos 1 menos alfa partido 2. Estoy siguiendo la fórmula. Y nos da el valor, y por lo tanto, de ahí ya tengo el valor Z, lo multiplico, en este caso, ¿no es cierto?, por la desviación estándar, divido por el error y todo está elevado al cuadrado. Entonces, vamos. Entonces, ahora sí, tamaño muestral. Entonces, esto va a ser igual. ¿Y qué es importante? Como el tamaño muestral es un número, una variable discreta, o sea que no acepta decimales, porque yo no puedo decir que voy a necesitar 15,2 datos. Necesito 15 o 16, pero obviamente 15,2 no, necesitaría 16. Entonces le voy a poner redondear más. ¿Por qué? Porque efectivamente quiero que me redondee más. Voy a abrir doble paréntesis. Ahí. Entonces, y voy a poner valor Z multiplicado por el sigma, que es mi desviación estándar, y eso dividido por el error, ¿no es cierto? Ahí cierro paréntesis, y luego esto va a estar elevado al cuadrado, elevado a 2, y punto y coma, ¿cuántos decimales? 0, porque acuérdense, y cierro paréntesis. Y por lo tanto, mi tamaño muestral sería, en este caso, de 28. Entonces ahí vamos a decir, por lo tanto, que se requiere una muestra que contenga 28 observaciones aproximadamente para un 99% de confianza. Listo. Ahora vamos al ejercicio número 2. ¿No es cierto? A nuestra pregunta número 2. Entonces nos dice: utiliza los datos de la pregunta 1. O sea, vamos a trabajar con esta información. ¿Ya? Ciertos estudios sugieren que existe diferencia en el rendimiento de acuerdo al género, es decir, los hombres en promedio tienen distinto rendimiento que las mujeres. Considerando esto, realice un test de hipótesis para el rendimiento promedio. ¿Es efectivo que los hombres no tienen el mismo rendimiento que las mujeres? Plantee las respectivas hipótesis. Entonces, primero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos pide, fíjate, diferencia entre, ¿se fijan?, hombres y mujeres, o sea, el rendimiento académico de hombres y mujeres. Por lo tanto, ¿qué significa? Que vamos a trabajar en este caso. Lo que nos pide es, vamos a la segunda parte de nuestra unidad y vamos a hacer en este caso, para ver, vamos a hacer un contraste de, en este caso, diferencia de medias. Ahora podemos utilizar para calcular estadístico de prueba esta forma o utilizar nuestro análisis de datos. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer, sí, lo más fácil es ocupar análisis de datos. Entonces nos vamos, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos a la pregunta 2, pero lo primero es que vamos a hacer, instalar por cualquier cosa. Vamos a ir a archivo, opciones, complementos. Vamos aquí donde dice complementos Excel, ir, y vamos a ponerle ticket donde dice herramientas para análisis. Ahí, se fijan en algunos casos y le vamos a decir aceptar. Vamos a datos y aquí debería estar instalado esto de análisis de datos. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos instalada nuestra herramienta. Eso es importante. Entonces, como es una diferencia de medias, se fijan por qué dice diferencia en el rendimiento de acuerdo al género, es decir, los hombres en promedio. Entonces, diferencia de medias. Por lo tanto, la hipótesis es, en este caso, nos dice, ¿es efectivo que los hombres no tienen el mismo rendimiento que las mujeres? Entonces, la pregunta es lo que nos da la hipótesis alternativa. Por lo tanto, para la pregunta 2, lo primero es que vamos a, en este caso, plantear las hipótesis.
hipótesis. Entonces vamos a tener que H0 es que la media, en este caso del rendimiento, ¿no es cierto?, de los hombres, menos la media del rendimiento de las mujeres sea igual a 0. O sea, que no hay diferencia. Ahí. Y la hipótesis alternativa sería que la media de los hombres menos la media de las mujeres fuera distinta, y aquí me voy a insertar un símbolo y voy a poner justamente el menor o igual, aquí está, insertar. O sea que son, y cerrar, distinta de 0, o sea que hay diferencia. También se puede plantear, o también lo puedo plantear que la media de los hombres es igual a la media de las mujeres, ¿se fijan? Porque no hay diferencia. O también podemos ponerla que sean distintas. Y aquí voy a copiar este. Control C. Control V. ¿Se fijan? Y ahí tenemos dos formas de plantearlas. Las dos maneras está correcta el planteamiento. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los datos y vamos a filtrar por género masculino y género femenino. Entonces, fíjense, vamos a tomar solo el género masculino, aceptar, y vamos a tomar los datos. Y lo voy a copiar. Y lo voy a traer para acá. Control V. Sí, ahí está. Entonces aquí, vamos a hacer esto más grande, ¿no es cierto? Entonces aquí dejo, y aquí vamos a poner rendimiento académico, hombres. ¿Ya? Y ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a filtrar, saco el filtro y voy a dejar solo el femenino. Aceptar. Y ahí tomo estos. Y lo pongo al ladito, ¿no es cierto? Y aquí, ¿te fijas? Entonces aquí ya vamos a hacer este más chiquito, ¿no es cierto? Y aquí le vamos a poner a este mujeres. ¿Ya? Ahí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a necesitar es, para este caso, vamos a calcular las varianzas de ambos. Entonces voy a calcular aquí varianza de hombres y varianza de mujeres. Y varianza siempre, ¿ya? Entonces, para las varianzas, ¿ya? Lo primero que voy a hacer, acuérdense, para las varianzas es igual la fórmula, ¿no es cierto? Es igual var. Entonces aquí vamos a poner igual var, ¿ya? Y aquí la varianza de esta población. Acuérdense, estamos trabajando con rendimiento de hombre, entonces tomo los datos de rendimiento de hombres. Y la varianza de mujeres es igual var, y tomo ahí la varianza de las mujeres. ¿Ya? Y ahí están las dos varianzas. Ahora sí nos vamos a ir, porque vamos a tener que calcular siempre eso. Y nos vamos a ir a este análisis de datos. Y vamos a hacer la prueba Z. ¿Ya? Entonces, me voy a ir a datos, análisis de datos. Y nos vamos a prueba Z, aquí está. Para medidas de 2 muestras. ¿Ok? Aceptar. Entonces me dice variable 1. Entonces acuérdense, estamos trabajando con, vamos a tomar hombres y estamos hablando de rendimiento. Tomamos entonces aquí. Y para la variable 2, vamos a ir a las mujeres. Entonces tomamos aquí.
Y me voy a poner ahí porque tengo que copiar. Entonces, cuidado, que es variable 1, hombres. Por lo tanto, la varianza de los hombres la copiamos aquí. No se puede traspasar. Entonces es 0,042 29 2201. Y la de las mujeres, que es la 2, es 0,04 22 13 16 2. ¿Sí? Los rótulos, claro, rótulos le vamos a poner. ¿Okay? ¿No es cierto? Y en ese caso, justamente nos decía que fuera alfa del 0,05. Estamos ok ahí. Entonces, fíjense, si no, lo cambiamos. Luego el rango de salida y ojo al tiro ahí. ¿Dónde quiero que lo ponga? Y yo quiero que me lo ponga ahí. Aquí mejor. Ahí. Aceptar. Y ahí me aparece, miren. Rendimiento, ok. Entonces ahora tengo ahí. Aquí, si fijan, vamos, ojo, ¿por qué? Porque aquí vamos a tener, ¿no es cierto? Importante, que va a ser los valores que me van a importar. ¿Ok? Este valor Z, ay, perdón, inicio, es el Z observado. Ahora, ¿cuál va a ser el valor Z en este caso? Crítico, y nos vamos a ir a el de 2 colas, a este de acá. ¿Por qué 2 colas? Por el planteamiento de la hipótesis alternativa. Que se fijan que es distinta de 0, o sea, distinta de 0, por lo tanto toma las 2 colas y no se importa este valor. Entonces, ¿cuál es nuestro criterio en este caso? Entonces, recordemos, para nuestro criterio es que sí. Vamos a ver cuál es nuestra región crítica. La región crítica es si, como es de 2 colas, ¿no es cierto? Entonces es si Z, en este caso es menor, ahí, menos 1,96, ¿ya? Porque dejándolo, se fijan ahí, porque acuérdense que es de 2 colas, entonces este es positivo y negativo. O bien, Z es mayor a 1,96. En ese caso, sabemos que entonces se rechaza H0. H0. Okay, eso es importante. Entonces, ¿cuál es el valor de nuestro Z observado? 0,30. Entonces, el Z observado, como es igual a 0,36, sería por cerrarlo, 55 así como 3 decimales, entonces está en la zona de no rechazo. Entonces, se encuentra en la zona de no rechazo de H0. Entonces, por lo tanto, no se rechaza H0. Entonces, vamos a decir en este caso que no se rechaza H0 a un 5% de significancia o bien 95% de confianza. Por lo que no hay evidencia, acuérdense que hay importante, de que hay, entonces fíjate, como no se rechaza H0, entonces H0 es que no hay diferencia entre las medias. Entonces, pero no podemos decir, se puede afirmar, no. Lo único que podemos decir es que no hay evidencia de que hay diferencia en el rendimiento académico promedio entre hombres y mujeres. Entonces ahí decimos, no se rechaza H0 a un 5% de significancia, por lo que no hay evidencia de que hay, diferencia en el rendimiento
académico promedio entre hombres y mujeres. Vamos ahora al inciso B. Dice, datos empíricos muestran que el porcentaje de alumnos varones en Chile es de a lo más 50%. O sea, estamos hablando de proporciones. Ya vamos a trabajar con proporciones. Entonces vamos a ver si vamos a diferencia de proporciones, solo una proporción. En base a la muestra de datos, podría afirmarse que el porcentaje de escolares varones en Maipú es mayor. Planteé hipótesis, ¿no es cierto? Utilice alfa 0,01. Entonces aquí solo estamos hablando de un porcentaje que es una sola proporción, que sería de los hombres, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver acá. Necesitamos proporciones, es este valor. ¿Sí? Entonces ahí vamos a dar una normal. ¿Qué necesitamos? La proporción, que en este caso, ¿no es cierto?, es la proporción que nos va a entregar ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con la proporción que vamos nosotros a calcular, la que es estimada. Y el pi es la proporción hipotética, que en este caso estaríamos hablando de 0,5, ¿no es cierto?, 50%. Y para poder calcular la proporción estimada de hombres, porque estamos hablando de los varones, entonces lo primero es que vamos a calcular eso. Entonces, pero primero planteemos las hipótesis. Entonces, H0 sería, en este caso, que el porcentaje de alumnos varones fuera a lo más, o sea, fuera menor o igual a 0,5. Entonces, vamos. Entonces, vamos a poner acá, lo voy a poner aquí. ¿Ya? Inciso B. Entonces, necesitamos tus hipótesis. Entonces, H0 sería entonces que la proporción de hombres, en este caso, fuera, dijimos, menor o igual a 0,5. Y por lo tanto, la hipótesis alternativa sería la proporción de hombres, entonces fuera, perdón, proporción de hombres fuera en este caso, entonces mayor a 0,5. ¿Okay? Porque menor o igual, y acuérdense, la alternativa debería contemplar todo lo contrario. Entonces, ¿qué necesitamos? Tamaño muestral, ¿no es cierto? Necesitamos encontrar la proporción estimada de hombres. Entonces, para ello tenemos que saber, lo primero es número de hombres. Entonces, primero, número de hombres. Entonces, yo acá ya tenemos, miren esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer es, acuérdense, cuando tenemos, por ejemplo, aquí masculino, entonces cuando tenemos una variable cualitativa, podemos poner igual contará. Y tomamos todos estos, ¿se fijan? Podemos contar cualquiera. Entonces ahí, ¿cuántos hombres? Ah, hay 168 hombres. Pero ¿cuál es el total de personas? Entonces ahí nos vamos acá y contamos, y tener cuidado, aquí está filtrado nuestra base original. Ah, espérate, es que ahí, espérate, vamos porque claro, te voy a sacarle. Y ahí lo vamos a sacar, ahí. Seleccionar todo. Ahí sí. ¿Te ves? Porque estaba como, entonces igual, y voy a poner contar. Voy a contarlos todos, pero me voy a la base original. Y los cuento, y puedo tomar cualquier número. Son 300. Entonces, ¿cuál sería la proporción? De hombres. Entonces sería igual a los 168 respecto de los 300. O sea, 0,56. Este es el P.
Y ahora tengo que calcular la proporción, puede ser la proporción hipotética, que es el pi, sería 0,5. Además, necesitamos calcular n, que ya lo tenemos, y el alfa era de 0,1. Veamos el alfa. Sí, 0,1. Necesitamos alfa. 0,01. ¿Ok? Entonces ahora lo que tendríamos que calcular es el percentil z. Entonces vamos a calcular el valor z. Crítico. Y para ello, ¿qué necesitamos? Saber cómo están planteadas las hipótesis. Entonces, aquí está la hipótesis. Entonces, ¿qué nos dice cómo vamos a plantear el valor crítico? La hipótesis alternativa. Como dice que es mayor a 0,5, entonces al ser mayor, estamos hablando que va a ser unilateral derecho. ¿Ya? Entonces vamos a calcular, vamos acá, para ver, calcular, ¿no es cierto?, un valor z normal unilateral derecho. Entonces esto sería igual a distrib norm stand punto 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces ya lo tenemos. Entonces vamos acá. El valor crítico es igual a 1 menos alfa. Listo. Y ahí está. Este es el valor crítico. ¿Okay? Entonces, ahí. Este le vamos a sacar decimales para que tanto con... Ahí estamos más que sobrados de cariño. Ya que tengo el valor crítico, entonces voy a calcular el z observado. Y el z observado, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Pónganse aquí. Entonces ahí, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no es cierto? En este caso vamos a calcularlo. Entonces sería, vamos. Entonces vamos acá. Entonces el z observado es igual a nuestra proporción estimada de hombres. Ahí abro paréntesis, perdón. Abro un paréntesis. Y eso menos la proporción hipotética. Cierro paréntesis. Partido por la raíz. Y activo la raíz. Y se abre un paréntesis de 0,5 por... Y abro paréntesis. 1 menos, acuérdense que esto voy siguiendo la fórmula, 1 menos, o sea, este 0,5, ojo, que es la hipotética, ok, por ese, por 1 menos también la hipotética, ok, y aquí cierro un paréntesis y partido n, que ustedes acuérdense que ahí van a tener partido n, y ahí cerramos el. Y entonces nos da, y ahí también le sacamos decimales. Bien, y ahí ya tengo el z observado. Entonces, vamos a ver, z observado y el z crítico. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a saber? O sea, en este caso, la región crítica, o sea, donde se rechazaría la hipótesis nula es justamente si es que z, en este caso, nuestro z observado, estuviera mayor al valor crítico, o sea, 2,326.
¿Y cuál es el valor de nuestro Z observado? Menor. Por lo tanto, podemos decir que el Z observado no pertenece a la región crítica. Por lo tanto, no se rechaza H0. Entonces, ¿qué significa? Que no se rechaza que en este caso la proporción de hombres sea menor o igual a 0,5. Entonces, ¿qué decimos? Que no se rechaza H0 y por lo tanto no hay evidencia para, en este caso, ¿no es cierto?, afirmar con un 99% de confianza o un 1% de significancia de que el porcentaje de alumnos varones sea mayor al 50%. Entonces aquí vamos a responder. Entonces decimos que no se rechaza H0 a un nivel de confianza de 99%, por lo que no existe evidencia para afirmar que el porcentaje o proporción de alumnos hombres es mayor al 50%. Y ahí estaríamos con el ejercicio número 2. Ahora vamos al ejercicio número 3. Dice, una empresa de turismo desea explicar el comportamiento de gasto en vacaciones de las familias, que es la variable I, en miles de pesos. Para esto se consideró la información de 30 familias, registrando las variables de ingreso familiar, que va a ser X1, también en miles de pesos, número de integrantes X2 y número de días de vacaciones X3. La información recolectada se encuentra en la hoja pregunta 3. Aquí tenemos la información, ¿ok? Construya la tabla ANOVA. Entonces vamos aquí al 3 y voy a poner aquí inciso A y vamos a poner aquí tabla ANOVA. La tabla ANOVA se realiza con la herramienta de análisis de datos y vamos a regresión y le vamos a decir aceptar. Entonces, ¿cuál es el rango de I? Entonces ahí, importante. Hablamos que el gasto en vacaciones, ¿no es cierto?, nos decía que desea explicar el comportamiento del gasto en vacaciones de las familias, variable I. Entonces, va a ser el gasto de vacaciones, va a ser la variable I. Y el rango X tiene que ver con todas las variables dependientes, que serían todas las que tenemos acá, que sería gasto familiar, ingreso, y los integrantes del grupo familiar, y el número de X. Entonces, ahí nos vamos, y ahí tengo las 3 variables. Como tomé los títulos, le pongo rótulos. Y la tabla ANOVA por lo general la vamos a dejar al 95% de confianza. Ahí 95, o sea, si no le ponemos ticket va a tomar por defecto 95, ¿ya? Y el rango de salida, cuidado, porque aquí al tiro nos ponemos dónde queremos que nos ponga la tabla. Entonces yo quiero que la tabla esté ahí, por ejemplo. Y decimos aceptar. ¿Okay? Y ahí nos aparece la tabla ANOVA. Entonces miren, aquí hay que darle doble clic para que se amplíen las columnas. ¿Okay? Entonces, y aquí por ejemplo. Y ahí tenemos. ¿Okay? Y ahí tenemos la tabla ANOVA. Está el inciso A. Y ahí construimos la tabla ANOVA. Ahora, inciso B. Escribe el modelo de regresión múltiple e interprete la pendiente B2. Entonces, fíjense, B2 corresponde a la X2, B1 al X1, ¿no es cierto? Entonces, importante. Por lo tanto, modelo de regresión que nos interesa, estos coeficientes. Los coeficientes son los que nos va a dar el modelo. Entonces, el modelo va a ser igual a I, ¿cierto?, con nuestra variable dependiente, que en este caso era el gasto de vacaciones, es igual a la intersección, que es 231,809. Hasta ahí. Y este
sería el B0. Luego el B1 corresponde al ingreso familiar y esto es positivo, entonces ponemos más. Si este 0,54 hubiese sido menos 0,54, aquí ponemos menos. Entonces ponemos 0, ¿no es cierto? Nos vamos ahí, vamos a poner 0,5489 y aquí que va por X1. Y luego más, este sería para el B2 y los integrantes del grupo familiar. Entonces vamos a poner que sería más 102,871 por X2 más 0,8337 por X3. Y ese es el modelo. Okay. Aquí lo copiamos y me lo voy a poner acá. Y aquí le vamos a poner ese. Okay. Y ahí lo copiamos. Entonces, ahí tenemos el modelo, pero también nos dice interprete la pendiente B2. Entonces, B2, pues este sería B0, B1 y B2. Entonces, fíjense, ¿cuál es el coeficiente? ¿Y cuál es la variable? Es integrantes del grupo familiar. ¿Qué significa? Que por cada integrante del grupo familiar, ¿y qué es nuestra variable dependiente? Gasto en vacaciones. El gasto en vacaciones aumenta. ¿Por qué? Porque es positivo en 102,871, pero esto está en miles. Por lo tanto, decimos que por cada integrante adicional del grupo familiar, el gasto en vacaciones aumenta en 102,871 pesos aproximadamente. ¿Ok? Entonces ahí vamos a decir. Y el coeficiente B2, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, se interpreta, y ahí decimos que por cada integrante adicional en el grupo familiar, se estima un aumento en el gasto promedio en vacaciones de 871 pesos aproximadamente. Y ahí sería. Y ahora dice inciso C. Considerando un alfa de 0,1, determine qué variables son significativas en el modelo. Justifique en cada caso. Entonces, fíjense, para eso ya tenemos el modelo ANOVA. ¿Y qué nos tenemos que fijar? Entonces, ¿qué va a ser importante para el inciso C? Entonces, nos dan el alfa, que es de 0,1, ¿no es cierto? 0,1. ¿Qué va a ser importante acá, chicos? Fijarnos en las probabilidades de cada una. En este caso, esta no, porque esta es la intersección. Entonces, esta no. Solo de nuestras tres variables X1, X2 y X3, que es el B3. Entonces, ¿qué va a ser lo relevante? Analizar estos valores respecto al valor de alfa. Entonces, si los valores de la probabilidad de nuestras variables involucradas son menores
al valor que nos den de alfa, la variable es significativa. Si la probabilidad que resulta en la tabla NOVA de cada una de nuestras variables fuera mayor que alfa, la variable es no significativa en el modelo. Entonces, fíjense, veamos. Ingreso familiar, este valor, miren, es mucho menor al 0,1. Por lo tanto, la variable ingreso familiar es significativa. Veamos qué pasa con la de integrante del grupo familiar. La probabilidad o su valor P es menor a 0,1, por lo tanto, también es significativa. Pero fíjense qué pasa con el número de días. No es significativa, ¿por qué? Porque es mucho mayor al valor de alfa. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a decir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir, de acuerdo al análisis realizado coma, solo resultan significativas, uy, aquí me equivoqué, solo resultan significativas las variables ingreso familiar, que es la X1, ¿cierto? Y número de integrantes en la familia, que es el X2. ¿Okay? Ya que sus valores P, y aquí le ponemos probabilidad, ¿cierto? Son menores a alfa 0,1. Y seríamos. Y ahí tenemos eso. Ahora nos dice, inciso D, para terminar, chicos. Genera un nuevo modelo lineal solo con las variables significativas. O sea que vamos solo a tomar las variables ingreso familiar y número de integrantes en la familia. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, nos dice ahora, entonces vamos a volver a hacer una tabla NOVA, ¿ya? Y estime un intervalo de confianza al 90%, ¿ya? Para el gasto de vacaciones de una familia con ingreso de 3 millones y de 4 integrantes y que toma 12 días de vacaciones. Entonces, vamos a volver a hacer una tabla NOVA, pero ahora solo con las variables significativas. Entonces, vamos a hacer una nueva. ¿Qué significa? Que vamos a tomar solo las variables significativas, que en este caso son ingreso e integrante de la familia, porque el número de días salió que no era significativa. Entonces vamos de nuevo. Y aquí vamos, acuérdense, datos, análisis de datos, ¿sí? Y vamos de nuevo a regresión. Y ahí, ojo, porque está por defecto tomada toda el i, que sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Nuestra misma, pero el x no. El x, miren, tiene tomado todo eso. Entonces solo quiero la variable b y d. Entonces, b y c, perdón. Entonces solo que tome ingreso familiar e integrantes. Y el nivel de confianza, ojo, 90. ¿No es cierto? Porque me dice que 90. Y acá voy a poner el rango de salida, donde tengo aquí. Okay. Y ahí estaría. Y ahí tengo, listo, aceptar. Y aquí tengo mi nueva tabla nueva. Mira, aquí está la nueva tabla nueva. ¿Se fijan? Donde solo tengo B0, B1 y B2. ¿Se ven? Ya salió B3 porque resultó ser no significativa. Entonces me vengo para acá. Okay. Y que voy a tener el nuevo modelo.
Ahí está. Esto me da el nuevo modelo. ¿Sí? Y ahora el 90%. Entonces, primero armamos el modelo. Entonces, el nuevo modelo quedaría y es igual a 231,756 más 0,5521, ¿ya? Por x1 más 103,699, se fijan cómo va a cerrar, por x2. Y ahí tengo el nuevo modelo. ¿Sí? Ahí tengo el nuevo modelo. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a traerme estos valores del límite inferior y superior. ¿Ok? Entonces lo voy a copiar, control C. Lo voy a traer aquí, control V. ¿Sí? Y aquí, ¿qué vamos a poner? Fíjense, este primer valor, ¿sí? Corresponde a qué? Al beta 0. Este corresponde al beta 1 y este corresponde al beta 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un intervalo de confianza, donde vamos a sacar el I que corresponde a qué? Al gasto en vacaciones menor y el gasto en vacaciones mayor. Dado los datos que nos daban, que nos dieron el ingreso y nos dieron integrantes de familia y los días de vacaciones. Entonces aquí, días de vacaciones. Entonces, el ingreso, acuérdense en qué unidad de medida está, importante ver. Y la unidad de medida es miles de pesos. Entonces ahí nos dice 3 millones. Miren, 3 millones, pero como está miles de pesos, le quitamos 3 ceros. Por lo tanto, nos quedaría igual. Serían 3 millones dividido en 1000, porque está en miles. 3.000. Integrantes de familia, ¿cuántos son? Son 4. Y los días de vacaciones, 12. Entonces nos pide que encontramos el nuevo modelo. Pero acuérdense que este nuevo modelo debe incluir solo las variables significativas. Por lo tanto, este no se considera. Ahora sí, no se considera. Entonces, no se considera porque no es significativa. En el modelo. Listo. Entonces ahí está. ¿Ok? Entonces no se considera. Por lo tanto, solo vamos a considerar estos dos. Así como lo vamos a poner como verdes. Entonces ahora vamos a obtener, en este caso, vamos a calcular los límites superiores, el límite superior, inferior y superior de el gasto en vacaciones. Vacaciones. Ya, entonces vamos a poner aquí límite inferior, o sea, vamos a poner aquí gasto inferior y aquí vamos a poner el gasto superior. Entonces vamos a ocupar nuestro modelo, pero que vamos a incorporar. El ingreso es el X1 y los integrantes de la familia se convierten en el X2, ¿no es cierto? Es el X2, me acuerdo. X1, X2. Entonces, gasto inferior va a ser igual. Entonces, ahí vamos a tomar la intersección, que es esta.
¿sí? Vamos a ir viendo. Entonces vamos a calcular, ¿no es cierto?, ese gasto. Entonces vamos a ir, ¿ok? Porque como este corresponde al beta 0. Entonces igual, beta 0, que sería porque es el límite inferior. Entonces, más, en este caso, sería el beta 1 por el ingreso, más beta 2 por 4. Igual. Y ese sería. Y acuérdense ahí, hasta ahí. Y este sería el gasto inferior en vacaciones, que es igual a 1.070.000 pesos, o sea, 1.070.727 pesos. Y ahora vamos al gasto superior. Y el gasto superior sería igual beta 0 más beta 1 por el ingreso más beta 2 por los integrantes de la familia. Pues eso también, como está en miles de pesos, dejamos así como 3.534.000 pesos. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro intervalo, que en este caso, ¿no es cierto?, sería que con un 90% de confianza se estima que el gasto de las vacaciones estaría entre 1.070.727 pesos y 3.534.760 pesos. Entonces vamos a decir que con un 90% de confianza se estima que el gasto en vacaciones va desde 1.070.727 pesos será. Y hasta 3.534.000, vamos a ver, 760 pesos aproximadamente. Y con eso, chicos, concluimos nuestro laboratorio resumen para el examen. Espero que les haya servido.